Buenos días, nosotras somos Nadia y Pilar, residentes del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata, y nuestro Ateneo se titula Micosis emergente en paciente inmunocomprometido a propósito de un caso. El caso clínico es sobre un paciente masculino de 30 años de edad que acude a nuestro hospital consultando por mialgias de un mes de evolución, hematomas y petequias, pérdida de peso, sudoración nocturna y hepatosplenomegalia. En mayo se le da el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B, cromosoma Filadelfia positivo, y se le instaura el tratamiento correspondiente. En septiembre del mismo año, el paciente entra en remisión hematológica. En marzo del año siguiente completa el tratamiento de consolidación y en agosto se le realiza un trasplante de médula ósea con un donante halogénico histoidéntico. Nos vamos a referir al día del trasplante como el día 0 y a los días subsiguientes como día más y el número. En el día +5 se solicitó una interconsulta con nutrición por pérdida de peso y odinofagia, con el diagnóstico de mucositis grado 4. La mucositis es la inflamación y ulceración de la mucosa de la cavidad oral y del tracto gastrointestinal. Es un efecto adverso que se observa frecuentemente secundario al tratamiento de pacientes oncológicos y se produce debido a una destrucción del material genético contenido en las células de la mucosa oral, produciéndose un aumento de citoquinas proinflamatorias y la consecuente ulceración epitelial. Esto favorece a la colonización por microorganismos patógenos que potencian el proceso inflamatorio, generando ardor y molestia frente a la ingesta de alimentos. Se observa frecuentemente en los pacientes con altas dosis de quimioterapia, como los que reciben previo al trasplante para neoplasias hematológicas, como es el caso de nuestro paciente. La clasificación planteada por la OMS combina el aspecto clínico de la mucosa y la capacidad de ingerir alimentos. A nuestro paciente se le había diagnosticado mucositis grado 4, es decir, que presentaba eritema y ulceración y no podía alimentarse. Por ello, se le recomendó la alimentación parenteral. El día +14, nuestro paciente hizo un episodio de neutropenia febril asociado a mucositis severa y además se observó la aparición de un rash facial. Por lo tanto, se le indicó profilaxis infecciosa y profilaxis para H, la cual constaba de pipertazo, aciclovir, anfoterincina, ciclosporina y metrotexato. Además, se decidió tomar muestras de hemocultivo, tanto de sangre periférica como de sangre transcatéter. En el día +22 saltó un transcatéter positivo y en el examen microscópico directo se observó un hongo filamentoso. El hongo aislado fue tipificado como Fusarium spp. Entonces vamos a hablar de lo que son las características generales, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de Fusarium. Fusarium es un hongo filamentoso y hialino no pigmentado y septado, y se engloba dentro de los que son las hialohifomicosis. Es un hongo de distribución universal y ubicuo. Esto se debe principalmente a que las esporas pueden viajar grandes distancias. Se ha demostrado que el viento y la lluvia son capaces de arrastrar hasta 400 kilómetros estas esporas. Es un hongo fitopatógeno, es decir, que afecta también a plantas, lo que puede causar grandes problemas económicos al afectar a los cultivos. Se va a aislar principalmente en suelo y en agua. Hay 50 especies de Fusarium, pero son 3 las que generan patología en el hombre, como son Fusarium solani, Oxysporum y Moniliforme. La fusariosis es una infección oportunista, es decir, que va a afectar a aquellos huéspedes que tengan una disfunción del sistema inmune. Se ha visto en los últimos años que la epidemiología de las infecciones fúngicas invasivas principalmente ha ido cambiando. En un principio eran generadas por hongos del género Candida y Aspergillus, pero en los últimos 20 años surgieron hongos emergentes, como es el caso de Fusarium. Esto se debe principalmente al aumento de los tratamientos quimioterápicos, al uso prolongado de corticoides,
al mal uso de los antibióticos y al uso de manera profiláctica de los antimicóticos, que no solo genera la aparición de hongos emergentes, sino también la resistencia de estos. Hay varios factores que predisponen a estas infecciones oportunistas, principalmente a las infecciones invasivas, como son las neoplasias hematológicas, como es el caso de nuestro paciente, neutropenias prolongadas, inmunodeficiencia de células T, enfermedades injerto contra huésped, trasplante de órgano sólido, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, tratamiento con altas dosis de corticoides. En el caso de la fusariosis, es rara en pacientes con HIV. En cuanto a la patogénesis del hongo, no se sabe con exactitud cuáles son los mecanismos del huésped para defenderse del hongo. Sí se sabe que comparten mecanismos con otras micosis invasivas, como es el caso de la aspergilosis. Una vez que el hongo ingresó al organismo, ya sea por piel o a través de la vía respiratoria, la diseminación está condicionada por el estado inmunológico del huésped y factores de virulencia del hongo. En cuanto a los factores propios del huésped, los macrófagos y los polimorfos nucleares juegan un papel importante. Los macrófagos van a inhibir la germinación de las esporas y los polimorfos nucleares inhibir el crecimiento de las hifas. En cuanto a la inmunidad mediada por células T, no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo, pero sí se ha visto casos de fusariosis invasiva en pacientes no neutropénicos con déficit en este tipo de inmunidad. En cuanto a los factores propios del hongo, los factores de virulencia como toxinas y enzimas juegan un papel importante y además la capacidad que tiene el hongo de adherirse a materiales plásticos, ya sea catéteres o lentes de contacto. En cuanto a los catéteres, se va a adherir a la superficie interna de estos, pero no va a invadir la luz, y en cuanto a los lentes de contacto, sí va a crecer dentro de ellas. El hongo tiene la capacidad también de formar biofilms y crecer en las tuberías y en los tanques de agua. Cuando el agua comienza a correr se pueden desprender fragmentos de este biofilm y luego generar aerosoles y por vía respiratoria generar patología. En cuanto a las manifestaciones clínicas, una puede ser infecciones relacionadas con cuerpos extraños, como es el caso de la queratitis. En este caso, el hongo puede contaminar directamente las lentes de contacto. También la mucosa ocular puede entrar en contacto con microgotas que estén contaminadas con esporas del hongo, o se puede dar directamente por traumatismos en el ojo a través de ramas de plantas o árboles. Uno de los factores predisponentes en este caso es el uso de corticoides a nivel local. También puede darse en peritonitis y diálisis peritoneal, sobre todo en pacientes que realizan diálisis de manera ambulatoria, debido a que el hongo puede crecer en el interior de las vías y generar la obstrucción de estas. También puede generarse a través de infecciones de catéter del venoso central, como mencioné anteriormente, por la capacidad del hongo de adherirse y crecer dentro de ellos. En el caso de pacientes inmunocompetentes, con solo la extracción del catéter alcanza, pero si es un paciente inmunocomprometido, como en nuestro caso, además de quitar el catéter, se debe tratar al paciente. También puede darse infecciones de un solo órgano. La principal es la onicomicosis, donde la afección va a comenzar en la base de la uña y luego se va a ir desparramando hacia la zona libre de esta. Se va a dar en pacientes que estén en contacto con tierra principalmente y que tengan microlesiones en la uña. Es importante en los pacientes inmunocomprometidos porque una de las vías de entrada para una infección diseminada pueden ser las onicomicosis. Las lesiones en la piel pueden darse también por microlesiones y en los huesos y articulaciones debido a quebraduras expuestas. También el hongo puede generar enfermedades alérgicas como son la sinusitis y la micotoxicosis en el caso de ingerir alimentos que estén contaminados con toxinas del hongo. Y por último pueden darse las infecciones diseminadas, que son las que nos van a importar en este caso debido a las características de nuestro paciente. Entonces, ¿cuándo se va a sospechar una fusariosis invasiva? Cuando tenemos un paciente con fiebre persistente, con una neutropenia profunda, que no va a responder a un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Principalmente se va a dar en pacientes con enfermedades hematológicas, tratamiento con quimioterapia o trasplantados de médula ósea.
En el caso de trasplantes de células hematopoyéticas, como en nuestro caso, la mortalidad es elevada, de un 50-80%, y en el caso de que el trasplante sea alogénico, tiene un comportamiento trimodal. Puede aparecer en un primer pico post-trasplante temprano, se puede dar un segundo pico 70 días post-trasplantes en pacientes con AIDS, y el tercer pico puede ocurrir luego de un año del tratamiento del AIDS. Se denomina fusariosis invasiva cuando ocurre una afectación de 2 o más órganos no continuos. La presentación clínica más frecuente son lesiones cutáneas sumado a una fungemia. 3/4 partes de los pacientes presentan lesiones previas cutáneas o concomitantes a la fungemia, sobre todo en las extremidades. Estas lesiones son bien características, con nódulos subcutáneos eritematosos, máculas o pápulas eritematosas, y lo característico es una necrosis central progresiva generando lesiones en tipo diana. En cuanto a las vías de contagio, pueden ser cutánea o respiratoria. En la cutánea hay que tener en cuenta que el paciente puede estar previamente colonizado, sobre todo en las uñas, como mencioné anteriormente. Y en cuanto a la forma respiratoria, hay que tener en cuenta que el reservorio puede estar dentro del hospital, debido a que el hongo crece en el agua o en el suelo. Se pueden generar microgotas de este agua contaminada y así generar la fusariosis. La evolución está directamente relacionada con el grado de neutropenia del paciente. Entonces, cabe remarcar que en la fusariosis invasiva y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, como en nuestro caso, la onicomicosis es un factor de riesgo de diseminación, por eso se debe buscar estos hongos en las uñas de todos los pacientes que van a ser inmunosuprimidos. En el caso de haber un rescate positivo, se debe tratar al paciente y si no hay remisión, se debe realizar una extracción de las uñas afectadas. También hay que remarcar que para la resolución de la enfermedad debe haber una recuperación de la neutropenia y un control de la enfermedad de base. Volviendo al caso clínico, en el día +22 salta el transcatéter positivo en el que se aísla Fusarium spp, por eso se decide agregar al tratamiento voriconazol y se va a retirar el catéter venoso central. En el día +23 aparecen manifestaciones cutáneas características con la zona de necrosis central, como mencioné anteriormente. Por eso se realiza una interconsulta con el servicio de dermatología y del laboratorio. El servicio del laboratorio se acerca al paciente para realizar la toma de muestra. Para ello se raspa el borde de la zona afectada con un bisturí. Al raspar, la piel de la lesión se sale y en el centro se observa la zona necrótica, de la cual exuda un material cero purulento. Con este material se realiza un extendido que luego se va a colorear con giemsa y también se va a sembrar en diferentes medios de cultivo y se va a colocar entre porta y cubre objeto para ser observadas al microscopio. En cuanto al diagnóstico, en el examen microscópico de la muestra obtenida del paciente se van a observar hifas hialinas ramificadas, septadas no pigmentadas, de 3 a 8 micrómetros de ancho y con ramificaciones a 45 grados similares a las de Aspergillus, como se puede observar en la imagen. Ante esta observación es importante dar aviso de manera urgente a los médicos para poder instaurar un tratamiento. En cuanto a los medios de cultivo donde se puede sembrar la muestra, se puede utilizar agar saburó con el agregado de algún antimicrobiano para inhibir la flora acompañante y también utilizar medios más ricos como es el caso del agar papa para permitir la fructificación del hongo. Para esto también hay medios de cultivos específicos como es el agar extracto de malta, agar patata dextrosa o agar harina de avena. El hongo tiene un crecimiento rápido de 3 a 7 días, crece con un micelio aéreo abundante y algodonoso y las colonias van a ser de diferentes colores según la especie de Fusarium de que se trate y el medio en el que se siembra. Pueden ser anaranjado, rosa o rojizo o blanquecino crema, como es el caso de nuestro aislamiento. Una vez que el hongo crece en el medio de cultivo, se puede hacer una observación microscópica donde se van a ver macroconidias que son comunes a todos los Fusarium.
que tienen forma de canoa, son hialinas y septadas, poseen una célula apical alargada y una célula basal en forma de piel. Las microconidias sí van a ser diferentes en las distintas especies de Fusarium, son pequeñas y unicelulares, pero pueden tener diferentes formas como ovoide, elipsoidales o piriformes. Pueden estar libres, en cadenas o agruparse de a pares. También se pueden observar clamidosporas, que son formas de resistencia que tiene el hongo en ambientes adversos, que se van a originar como una modificación de un segmento de la hifa. Y también pueden tener pared gruesa, lisa o rugosa, dependiendo de la especie de Fusarium. El diagnóstico también puede realizarse mediante biopsias, donde se debe biopsiar diferentes áreas de la lesión para poder diferenciar lo que es colonización de infección. El hongo puede invadir vasos sanguíneos generando trombosis y necrosis, hecho que se puede evidenciar también en un estudio anatomopatológico. En cuanto a los hemocultivos, pueden ser positivos en un 40% de los casos de los pacientes con fusariosis invasiva y aproximadamente en el 60% si es que existen lesiones cutáneas diseminadas. Estos números son importantes de remarcar debido a que son más elevados que en el caso de las aspergilosis. También existen métodos de biología molecular, como el caso de la PCR, que no se utiliza para diagnóstico debido a que el material con el que se hace la PCR es lo que se obtiene del cultivo y esto tardaría muchos días. Por ende, solo se usa con fines epidemiológicos y para llegar a nivel especie. Siguiendo con nuestro caso clínico, en el día más 28 se informó que el punch de piel era positivo para Fusarium. El tratamiento para la fusariosis no está bien establecido. Uno de los fármacos de elección es la anfotericina B, la cual es administrada por vía parenteral. En general, a bajas dosis actúa como fungiestático y en concentraciones cercanas a los límites superiores de tolerancia puede ser fungicida. Este causa un deterioro de la membrana celular por unión al esterol de la misma con consecuente alteración de la permeabilidad. Uno de sus principales efectos adversos es la insuficiencia renal, pero también los pacientes pueden presentar vómitos, diarrea, taquicardia, pérdida de la audición y convulsiones. Otro fármaco que se utiliza es el voriconazol, el cual puede administrarse por vía oral o por vía parenteral. Inhibe la biosíntesis de ergosterol fúngico produciendo daño de la membrana celular. El voriconazol tiene una farmacocinética compleja e impredecible, por lo cual se recomienda su dosaje. Presenta también varios efectos adversos, de los cuales podemos destacar sinusitis, erupción maculopapular, pancitopenia, hipoglucemia, alucinaciones, insomnio, convulsiones, parestesias, alteraciones visuales, taquicardia y bradicardia, entre otros. Por último, también se recomienda la extracción del catéter cuando esta es la vía de infección y la resección del material necrótico, como por ejemplo las uñas. Retomando con nuestro caso clínico, luego de que el punch de piel dio positivo para Fusarium, al paciente se le suspendió la terapia antibiótica y se continuó su tratamiento con anfotericina y voriconazol. En el día más 30, el paciente presentó alucinaciones. Esto se lo adjudicó al voriconazol, ya que si recordamos, es uno de los efectos adversos. Continuando con nuestro caso clínico, en el día más 31 se observaron la aparición de nuevas lesiones similares a las anteriores. Por lo tanto, se decidió dosar el voriconazol, ya que, como mencionamos anteriormente, tiene una farmacocinética compleja y es difícil alcanzar las dosis terapéuticas. Esta determinación no la realizamos en nuestro laboratorio, por lo tanto, tuvimos que derivar la muestra. El tipo de muestra es una muestra de suero, la cual debe ser tomada en el valle de la medicación o en el momento de crisis y el paciente debe estar en ayuno. Se realiza por el método de HPLC. En el caso de nuestro paciente, el dosaje dio no detectable. Debido a ello, se decidió aumentarle la dosis de voriconazol al paciente. También, desde el laboratorio, comenzamos a pensar qué podíamos hacer
además del cultivo para el diagnóstico, para poder ayudar a este paciente. Entonces se realizó una búsqueda bibliográfica en la cual se encontró un reporte de un brote de Fusarium en una unidad oncohematológica de un hospital, en el cual se tomaron muestras de toda la unidad, haciendo especial énfasis en el sistema de distribución de agua, incluyendo duchas, rejillas y lavamanos, ya que se tuvo en cuenta que este hongo realiza biofilms y una de las vías de contagio es la vía aérea por la aerosolización del mismo. Siguiendo el protocolo de este reporte, se tomaron muestras de la habitación del paciente, especialmente de las duchas, las cañerías y el lavamanos, tomándolos con hisopo y aguas estériles y sembrándolos en placas de agar saburo. De estas placas se observó el crecimiento de estas colonias compatibles con Fusarium. A partir del aislamiento de Fusarium en la habitación del paciente, se realizó un protocolo de limpieza, el cual incluía la utilización de pastillas de dicloro y isocianurato dihidratado, las cuales deben ser disueltas en agua. También se le dio al paciente recomendaciones higiénico-sanitarias, entre ellas que realizara baños secos utilizando hojotas y jabones que contengan emolientes, que no utilizara el bidet para la higiene perianal y que utilizara cepillo de dientes suaves y pasta dental con clorhexidina bucal. Nos parece importante destacar también que este caso se trató en el comité de infecciones. Retomando con nuestro caso clínico, en el día más 44 se observó la aparición de lesiones de tipo exantemáticas y eritematosas, distintas a las que se venían observando anteriormente. Las lesiones eran un exantema micropapular morbidiforme que respetaba mucosas y espalda, y un eritema difuso confluente en palma de las manos y orejas. Por lo tanto, se decidió tomar un punch de piel para estudio histopatológico con el fin de realizar un diagnóstico diferencial entre el H y una farmacodermia. El H resulta de la interacción entre las células T inmunológicamente competentes del donante con antígenos tisulares expresados en el huésped. Ocurre entre el 20 y 50% de los casos de pacientes con trasplante halogénico histidéntico, como es el caso de nuestro paciente, y dentro de los primeros 100 días post-trasplante. Comienza como un eritema palmar y plantar o como un exantema maculopapular que inicia en la cara y se extiende en el cuello y la parte superior del tronco. Sus principales blancos son la piel, el hígado y el intestino. La farmacodermia es una dermatosis causada como respuesta nociva no intencionada a un fármaco en dosis habituales. Las erupciones pueden imitar una amplia variedad de dermatosis, incluso pueden producir prurito y disestesia sin una erupción obvia, pudiendo afectar tanto a la piel como a las mucosas. En el caso de nuestro paciente, se sospechaba una farmacodermia como efecto adverso al voriconazol, que recordemos que causa una erupción maculopapular muy similar a la erupción causada por H. En el día más 45, la biopsia confirmó que las lesiones eran causadas por un H grado 3 y no se observaba compromiso gastrointestinal ni hepático. Por lo tanto, se decidió iniciar tratamiento con deltisona y ciclosporina. En el día más 46, el paciente se encontraba afebril y sin nuevas lesiones cutáneas por Fusarium. Por lo tanto, en el día más 56, debido a la franca mejoría de la mucositis, a la ausencia de nuevas lesiones cutáneas y a que continuaba afebril, el paciente se le dio el alta. Como conclusiones, queremos destacar que ante un paciente con fiebre persistente, neutropénico y que no responde a tratamiento antibiótico de amplio espectro, se debe pensar en micosis, que es de gran importancia conocer el ciclo biológico del hongo para encontrar la fuente de infección y erradicarlo, sobre todo tratándose de unidades cerradas, que ante la observación de un fresco de hongos filamentosos en pacientes inmunocomprometidos se debe dar aviso urgente a médicos y no esperar al cultivo, y que sin la recuperación de la neutropenia, el tratamiento adecuado no resultará efectivo para la resolución de la micosis. Acá les dejamos la bibliografía consultada.
Y por último, le agradecemos a nuestros compañeros de residencia, al sector de micología por ayudarnos con este Ateneo y a ustedes por su atención.